La lluvia golpeaba los cristales de la elegante casa con vista a la bahía de la Concha, como puños desesperados buscando refugio. Dámaso Beltrán observaba desde su silla de ruedas el paisaje gris de San Sebastián, donde las olas se estrellaban contra los rompeolas con la misma furia que él sentía contra su destino. Sus manos, antes firmes para dibujar planos y crear belleza arquitectónica, ahora temblaban ligeramente mientras sostenían una taza de café que se enfriaba sin que él lo notara. Había pasado 3 meses desde el accidente, 3 meses desde que su vida cambió para siempre en una carretera mojada camino a Pamplona, donde debía presentar su proyecto más ambicioso, la restauración del Palacio de Navarra. El Mercedes se había deslizado como una hoja en otoño, y cuando despertó en el hospital, las palabras del médico resonaron en su cabeza como una sentencia. Daño en la médula espinal, requerirá rehabilitación intensiva. No sabemos si volverá a caminar normalmente. Dámaso, hijo, la nueva enfermera llegará en 1 hora. La voz de Milagros Beltrán interrumpió sus pensamientos amargos. Su madre, elegante incluso en su preocupación, se acercó con pasos cuidadosos. Conocía el temperamento explosivo que su hijo había desarrollado desde el accidente. «No necesito otra enfermera, madre. Las últimas 2 huyeron como si yo fuera un monstruo», gruñó Dámaso, sin apartar la vista de la ventana. Su barba de varios días y su cabello revuelto contrastaban con el hombre inmaculadamente vestido que había sido toda su vida. «Esta es diferente. La doctora Remedios Santos la recomendó personalmente. Es especialista en casos complejos». Milagros eligió cuidadosamente sus palabras, sabiendo que su hijo detestaba ser clasificado como un caso difícil. Bautista Beltrán apareció en el umbral de la puerta, su figura imponente enmarcada por el traje de ejecutivo que parecía una armadura contra las emociones. «Dámaso, esta enfermera es nuestra última esperanza. Si la echas como a las demás, tendremos que considerar una clínica especializada». «¿Me estás amenazando, padre?» Los ojos de Dámaso se encendieron con una ira familiar. Esa misma ira que había alimentado su ambición durante años, que lo había llevado a París, que había construido su carrera y destruido su corazón. «Te estoy salvando», respondió Bautista con firmeza, «porque el hijo que criamos no es este hombre amargado que se está consumiendo en autocompasión». El timbre de la casa resonó como una campana funeral. Milagros se dirigió hacia la puerta, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol con un ritmo nervioso. Dámaso cerró los ojos, preparándose para otra batalla, otra enfermera que intentaría comprenderlo con sonrisas forzadas y optimismo profesional. Los pasos regresaron, acompañados de otros más suaves. Dámaso mantuvo los ojos cerrados, negándose a mostrar interés. Podía sentir la presencia de 2 mujeres en el salón, el perfume sutil de su madre mezclándose con otro aroma que le resultaba familiar, pero que no lograba identificar. «Señor Beltrán, soy Selva Quiñones, su nueva enfermera de rehabilitación». El mundo se detuvo. Esa voz, suave pero firme, con un deje de determinación que él había amado una vez, atravesó su alma como un rayo. Abrió los ojos lentamente, como si temiera que fuera una alucinación cruel de su mente dañada. Allí estaba ella, Selva, su Selva, pero no la chica de 19 años que había dejado atrás una década antes. Esta mujer llevaba el cabello recogido en un moño profesional, vestía un uniforme azul marino impecable, y sus ojos, esos ojos verdes que una vez lo habían mirado con amor infinito, ahora lo observaban con una frialdad profesional que le heló la sangre. «¿Te conocen?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, como un susurro ronco cargado de incredulidad. Selva mantuvo su compostura, aunque Dámaso pudo ver un ligero temblor en sus manos perfectamente arregladas. «Crecimos en el mismo barrio, señor Beltrán, hace muchos años». Su voz era controlada, pero había una tensión subyacente que solo él podía detectar. Milagros miró entre los dos con curiosidad creciente, percibiendo una electricidad en el aire que no podía explicar. «¡Qué coincidencia tan maravillosa! Selva, querida, entonces conoces a nuestro Dámaso desde niño». «Conocía a un Dámaso diferente», respondió Selva, y las palabras cayeron como cristales rotos entre ellos. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora estoy aquí como profesional para ayudar en su recuperación». Dámaso la observó moverse por la habitación con eficiencia practicada, preparando sus instrumentos médicos,
tomando notas en una tableta, pero evitando cuidadosamente su mirada directa. Cada gesto suyo era una tortura exquisita, un recordatorio de todo lo que había perdido por su ambición ciega. «¿Cuándo regresaste a San Sebastián?», preguntó él, su voz apenas audible. Selva se detuvo por un segundo, su espalda tensa. «Hace una semana, para quedarme». Las palabras colgaron en el aire como una promesa y una amenaza. Dámaso sintió que su mundo, ya fracturado por el accidente, se tambaleaba una vez más. La mujer que había amado con la desesperación de la juventud, la que había abandonado por sus sueños de grandeza, estaba de vuelta. Y ahora él, el hombre poderoso que había conquistado París, se encontraba vulnerable, roto, dependiente de las manos que una vez había acariciado con ternura infinita. «Comenzaremos mañana a las 8 en punto», anunció Selva, guardando sus cosas con movimientos precisos. «Le aseguro, señor Beltrán, que recibirá el mejor cuidado profesional posible». Cuando se dirigió hacia la puerta, Dámaso no pudo contenerse. «Selva». Ella se detuvo sin voltear. «Sí, señor Beltrán. ¿Por qué aceptaste este caso?». Un silencio eterno se extendió entre ellos antes de que ella respondiera, su voz apenas un susurro. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad de sanar». Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Dámaso con la certeza terrible y maravillosa de que su verdadera rehabilitación apenas comenzaba. Selva cerró la puerta de su pequeño apartamento en el barrio de Gros con manos temblorosas, su espalda presionada contra la madera, como si pudiera mantener afuera los fantasmas del pasado que acababa de reencontrar. El eco de la voz de Dámaso resonaba en su mente como una melodía dolorosa que había tratado de olvidar durante 10 años. Se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho, permitiéndose finalmente mostrar la vulnerabilidad que había ocultado bajo su máscara profesional. Las lágrimas que había contenido durante la reunión ahora corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que aún golpeaba su ventana. «Dios mío, ¿por qué tenía que ser él?», murmuró al vacío de su apartamento espartano. Las cajas sin desempacar la rodeaban como testimonios silenciosos de una vida en constante huida, de una mujer que había aprendido a no echar raíces demasiado profundas. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Celestino Vega apareció en la pantalla, su amigo fisioterapeuta que había facilitado su regreso a San Sebastián. «¿Cómo fue tu primer encuentro con el paciente difícil?». La voz alegre de Celestino contrastaba con el tormento interno de Selva. «Tino», su voz se quebró, traicionando años de fortaleza construida. «Selva, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma». «Peor», susurró ella, «vi a mi pasado». Un silencio se extendió por la línea antes de que Celestino hablara con suavidad. «Ven a casa». Lucía preparó fabada asturiana, y sabes que su cocina cura cualquier herida del alma. Mientras tanto, en la elegante mansión con vista a la Concha, Dámaso permanecía inmóvil en su silla de ruedas, observando el lugar exacto donde Selva había estado parada minutos antes. Su mente era un torbellino de recuerdos que había enterrado bajo años de éxito profesional y relaciones vacías. «Hijo, ¿quieres contarme qué acaba de pasar aquí?». Milagros se acercó con la gracia de alguien que había perfeccionado el arte de leer las emociones de su familia. Dámaso pasó una mano por su rostro demacrado. «Selva no es solo alguien del barrio, madre. Ella fue mi primer amor, mi único amor real». Los ojos de Milagros se suavizaron con comprensión. Ella recordaba vagamente a la joven enfermera que solía visitar su casa años atrás, siempre tímida pero con ojos brillantes cuando miraba a su hijo. «La chica que solía venir a estudiar contigo, la de la risa contagiosa, la misma que abandoné por París», confesó Dámaso, su voz cargada de un remordimiento que había crecido como una mala hierba en su corazón durante una década. «La misma que juré amar para siempre, y luego traicioné por una carrera». Milagros se sentó en el sofá frente a él, sus manos perfectamente manicuradas cruzadas sobre su regazo. «¿Y ahora el destino la ha traído de vuelta para cuidarte?». «Para torturarme», corrigió Dámaso con amargura. «¿Viste cómo me miraba? Como si fuera un extraño. Peor, como si fuera alguien que le había hecho daño. ¿Y no se lo hiciste?». La pregunta directa de su madre lo golpeó como un puñetazo. Dámaso cerró los ojos, recordando la última noche que habían pasado juntos hace 10 años. Selva, con 19 años,
radiante de amor y planes futuros, hablando de la casa que compartirían, de los niños que tendrían, de los viajes que harían cuando él terminara sus estudios. Y él, cobarde, había esperado hasta el último momento para decirle que se iba a París. Recordaba su rostro descomponiéndose, sus lágrimas, sus súplicas para que la llevara con él o para que esperara un poco más. «Tengo una oportunidad única, Selva. No puedo desperdiciarla», le había dicho, las palabras saliendo de su boca como cuchillos. «Eres muy joven para entender lo que significa esto para mi carrera». Ella había retrocedido como si la hubiera abofeteado. «¿Muy joven o muy poco importante? No seas dramática. Cuando regrese retomaremos donde lo dejamos». «¿Cuándo regreses? ¿En cuánto tiempo, Dámaso? ¿2 años? ¿5? ¿10? Él no había respondido, porque no tenía respuesta. En su mente ambiciosa, Selva era un capítulo hermoso de su juventud, no parte del futuro brillante que imaginaba en París. «La heriste profundamente», continuó Milagros, su voz suave pero implacable. «Y ahora ella está aquí, profesional y fría, porque ha aprendido a protegerse de ti». En casa de Celestino, Selva había logrado calmarse lo suficiente para contar la historia completa a su amigo y su esposa Lucía. Los tres estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, el aroma de la fabada creando un ambiente hogareño que contrastaba con la turbulencia emocional de Selva. «Entonces, el paciente imposible es tu exnovio», resumió Lucía, una mujer práctica con ojos compasivos. «¿Y nadie te lo advirtió?» «La doctora Santos solo me dijo que era un arquitecto prominente que había tenido un accidente. Nunca mencionó el nombre completo hasta que llegué allí». Celestino se inclinó hacia adelante. «Selva, tienes que tomar una decisión. Puedes tratarlo profesionalmente o esto va a destruirte». Selva miró por la ventana hacia las luces de San Sebastián que parpadeaban en la distancia. «Durante 10 años he construido mi vida profesional, ayudando a personas a recuperarse. No voy a dejar que mi pasado destruya eso». «Pero tampoco puedes ignorar lo que sientes», advirtió Lucía suavemente. «Vi tu cara cuando llegaste. Este hombre aún tiene poder sobre ti». «Tenía poder sobre la niña de 19 años que era», corrigió Selva con determinación renovada. «Pero esa niña murió el día que él se fue. La mujer que soy ahora es más fuerte». Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras valientes, su mano se movió instintivamente hacia su vientre, donde una vez había crecido una vida que él nunca conoció. El secreto que había cargado sola, el bebé que perdió 2 meses después de su partida, cuando el estrés y el dolor fueron demasiado para su joven cuerpo. «Mañana comenzaré su tratamiento», declaró, su voz firme, «y le demostraré que Selva Quiñones no es la misma chica ingenua que conoció. Soy una profesional exitosa, y él es solo otro paciente que necesita rehabilitación». Pero mientras regresaba a su apartamento esa noche, Selva sabía que se estaba mintiendo. Dámaso Beltrán nunca podría ser solo otro paciente. Era el hombre que había definido su concepto del amor y la traición, el padre del hijo que nunca conoció, y ahora, irónicamente, el camino hacia una confrontación con el pasado que había pasado una década evitando. La lluvia había cesado, pero la tormenta en su corazón apenas comenzaba. A las 8 en punto de la mañana, Selva se presentó en la puerta de los Beltrán con la puntualidad militar que había desarrollado durante sus años en Barcelona. Llevaba el cabello perfectamente recogido, su uniforme impecable y una máscara de profesionalismo que había practicado frente al espejo hasta que sus propias emociones se volvieron irreconocibles. Milagros la recibió con una sonrisa cautelosa, como si pudiera percibir la tormenta emocional que se desarrollaría en su casa. «Buenos días, Selva. Dámaso está en el salón principal. Hemos acondicionado el espacio para las terapias». «Perfecto, señora Beltrán. ¿Podría mostrarme dónde puedo instalar mi equipo?» Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Selva no pudo evitar recordar la primera vez que había visitado esta casa hace 11 años. Entonces, era una estudiante nerviosa de 18 años, invitada por Dámaso para conocer a sus padres. Recordaba cómo él había entrelazado sus dedos con los suyos, susurrándole al oído que no se preocupara, que sus padres la amarían tanto como él. «Qué ingenua fui», pensó, apretando los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Dámaso la esperaba junto a la ventana, su silla de ruedas posicionada de manera que pudiera observar la bahía.
Llevaba una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada, y a pesar de la barba descuidada, seguía siendo devastadoramente atractivo. Sus ojos se encontraron por un momento, antes de que él desviara la mirada, como si también estuviera luchando contra recuerdos que prefería mantener enterrados. «Buenos días, señor Beltrán», saludó Selva con voz firme. «Espero que haya descansado bien. Hoy comenzaremos con una evaluación completa de su estado actual». «Señor Beltrán», la voz de Dámaso tenía un deje de incredulidad. «Selva, conoces mi nombre desde hace 10 años, cuando era otra persona», lo interrumpió ella cortante. «Ahora soy su enfermera de rehabilitación y usted es mi paciente. Mantengamos las cosas claras». Dámaso estudió su rostro, buscando algún rastro de la chica que había amado, pero encontró solo a una mujer profesional que lo miraba como si fuera un expediente médico. La transformación era tan completa que por un momento se preguntó si había imaginado la conexión del día anterior. «Muy bien. Enfermera Quiñones», accedió él pronunciando su apellido con una familiaridad que la hizo estremecerse. «¿Qué tortura medieval planea infligirme hoy?» Selva desplegó su equipo con movimientos precisos, instalando bandas elásticas, pesas ligeras y una camilla portátil. «Primero necesito evaluar su rango de movimiento, fuerza muscular y respuesta neurológica. Después de eso, diseñaré un programa específico para su rehabilitación». «¿Y cuánto tiempo tomará este programa?», preguntó Dámaso, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad que la ponía nerviosa. «Depende de su cooperación y dedicación», respondió ella, evitando su mirada. «Algunos pacientes recuperan movilidad completa en 6 meses, otros toman más tiempo, y otros nunca se recuperan completamente». La pregunta cargada de vulnerabilidad la tomó desprevenida. Por primera vez desde su llegada, Selva lo miró directamente, y por un segundo vio no al hombre arrogante que la había abandonado, sino al paciente asustado que se ocultaba detrás de la fachada. «La medicina no ofrece garantías, señor Beltrán, pero yo no acepto casos perdidos». Dámaso esbozó una sonrisa amarga. «Ni siquiera cuando el paciente es alguien que te... ¿Qué me qué?», lo desafió Selva, su voz más tensa de lo que pretendía. Él se quedó callado, reconociendo el peligro en sus ojos verdes. «Nada, comencemos». La evaluación física fue un ejercicio de tortura refinada para ambos. Selva necesitaba tocar sus piernas, evaluar la respuesta muscular, guiar sus movimientos con sus manos. Cada contacto era como una descarga eléctrica que viajaba por sus cuerpos, recordándoles intimidades pasadas que preferían olvidar. «¿Siente esto?», preguntó ella presionando un punto específico en su pierna derecha, su voz profesionalmente controlada. «Sí», respondió él, aunque no estaba seguro de si se refería a la presión médica o al fuego que su tacto despertaba en él. «¿Y esto?». Sus dedos se movieron hacia su pantorrilla. «Selva». Su nombre escapó como un gemido involuntario. Ella retiró las manos inmediatamente, como si se hubiera quemado. «Es enfermera Quiñones», lo corrigió, pero su voz tembló ligeramente. «¿Por qué regresaste a San Sebastián?», preguntó él de repente, cambiando de tema para romper la tensión que se había vuelto insoportable. Selva guardó silencio por un momento, organizando sus instrumentos con movimientos mecánicos. «¿Motivos personales?». «¿Qué clase de motivos personales?». «Los míos», respondió ella secamente. «¿Hay alguien esperándote? ¿Un marido? ¿Hijos?». La pregunta sobre hijos la golpeó como un puño en el estómago. Selva se quedó paralizada, sus manos deteniéndose sobre el tensiómetro que estaba guardando. El silencio se extendió tanto que Dámaso se preocupó. «¿Selva?». Ella se recompuso rápidamente, pero no antes de que él notara el dolor que había cruzado por su rostro como una sombra. «No tengo familia propia, señor Beltrán. Mi única responsabilidad es con mis pacientes». Pero había algo en la forma en que había pronunciado «no tengo familia propia» que lo intrigó. Una tristeza tan profunda que parecía antigua, arraigada en huesos y médula. «Mañana comenzaremos con ejercicios de fortalecimiento», anunció ella, empacando rápidamente sus cosas. «Necesitará ropa cómoda y una actitud más cooperativa». «Selva, espera». Ella se detuvo en la puerta, pero no se volteó. «¿Sí, señor Beltrán? Yo quería decirte que lamento». «No», lo interrumpió ella bruscamente, finalmente volteándose para mirarlo con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. «No me digas que lo lamentas.
No ahora, no después de 10 años. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Pero necesito que sepas, lo único que necesito saber es si va a cooperar con su tratamiento o si debo recomendar a otro profesional. Dámaso la observó luchar contra sus emociones, viendo por primera vez grietas en su armadura profesional. Me portaré como el paciente modelo, prometió, su voz suave. Si eso significa que te quedarás. Selva asintió brevemente y salió de la habitación, dejando a Dámaso con la certeza de que había heridas entre ellos que iban mucho más profundas de lo que había imaginado. Y por primera vez en 10 años se preguntó si el éxito profesional había valido la pena el precio que había pagado por él. En el pasillo, Selva se recargó contra la pared, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podría oírse en toda la casa. La pregunta sobre hijos había reabierto la herida más profunda de su alma, y ahora tendría que encontrar la fuerza para regresar mañana y enfrentar no solo a Dámaso, sino al fantasma del niño que habían creado juntos y que él nunca conoció. El taller de costura de Consolación Quiñones bullía con la actividad matutina habitual. Las máquinas de coser zumbaban como abejas laboriosas mientras ella trabajaba en un vestido de novia que debía entregar esa semana. Sus dedos expertos navegaban por el encaje delicado con la misma destreza que había heredado de generaciones de costureras, pero su mente estaba completamente enfocada en su hija. Selva había llegado la noche anterior con los ojos hinchados de llorar, aunque había insistido en que solo estaba cansada por el trabajo. Consolación conocía a su hija mejor que nadie. Había sido testigo de su transformación de niña alegre a mujer cautelosa después de la partida de aquel chico años atrás. El sonido de la campanilla de la puerta la sacó de sus pensamientos. Esperaba ver a la señora Mendoza para la prueba de su vestido, pero en su lugar se encontró con Milagros Beltrán, elegante como siempre en su abrigo de cachemira. «Buenos días, Consolación», saludó Milagros con la sonrisa cortés que había perfeccionado en décadas de vida social. «Espero no molestar». «Para nada, Milagros. ¿En qué puedo ayudarte?» Consolación dejó su trabajo a un lado, intrigada por la visita inesperada. Aunque se conocían de vista por vivir en la misma ciudad, sus círculos sociales raramente se cruzaban. «Quería hablar contigo sobre nuestros hijos», comenzó Milagros, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Selva está tratando a Dámaso, y ayer, bueno, me di cuenta de que había una historia entre ellos». Consolación sintió que se le tensaba el estómago. Había temido este momento desde que Selva le contó sobre su nuevo paciente. «¿Qué clase de historia?» «Creo que fueron novios hace años. Dámaso está diferente desde que ella apareció, y no estoy segura de que sea algo bueno para ninguno de los dos». Consolación se acercó a la ventana, observando las gaviotas que sobrevolaban el puerto. Durante años había guardado los secretos de su hija, pero ahora se enfrentaba a una madre que buscaba respuestas que podrían destruir vidas. «Fueron más que novios», admitió finalmente. «Dámaso fue el primer amor de Selva. Ella pensaba que se casarían». «¿Y qué pasó? Tu hijo eligió París en lugar de quedarse con ella». La respuesta salió más cortante de lo que Consolación había pretendido. Milagros se sentó pesadamente en una de las sillas del taller. Él nunca nos contó los detalles, solo que había decidido enfocarse en su carrera. Selva quedó destrozada, continuó Consolación, sus manos trabajando nerviosamente con un trozo de tela. Se enfermó mucho después de que él se fue. Tuvo que dejar los estudios por un tiempo. Lo que no dijo fue la parte más dolorosa. El embarazo que Selva había ocultado de todos, excepto de ella, la pérdida que había llevado a su hija al borde de un colapso emocional, los meses de depresión que siguieron. «¿Por qué aceptó tratar a Dámaso entonces?», preguntó Milagros genuinamente confundida. «Porque mi hija es demasiado profesional para dejar que el pasado interfiera con su trabajo. Y porque...» Consolación hizo una pausa, debatiéndose internamente. «Porque tal vez sea hora de que ambos enfrenten lo que dejaron sin resolver». Mientras tanto, en el hospital regional, la doctora Remedios Santos revisaba el expediente de Dámaso con creciente preocupación. Como médica responsable del caso, había notado las tensiones entre su paciente y Selva durante la visita de seguimiento esa mañana. «Celestino, ¿puedes venir un momento?», llamó a su colega fisioterapeuta, quien estaba terminando una sesión con otro paciente. Celestino Vega se acercó con su característica sonrisa relajada.
pero su expresión cambió cuando vio la seriedad en el rostro de Remedios. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con el caso Beltrán? Eso es lo que necesito saber, respondió Remedios, cerrando el expediente. Selva parecía tensa esta mañana, más de lo normal para ella. ¿Sabes si hay algo que deba preocuparme? Celestino se debatió internamente. Era leal a Selva, pero también tenía responsabilidades profesionales. Remedios, ¿puedo hablarte en confianza? Por supuesto. Selva y Dámaso Beltrán tienen historia, una historia complicada que terminó mal hace una década. Remedios frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes de asignarle el caso? Porque no sabía que era el mismo Dámaso hasta ayer por la noche. Selva me llamó después del primer encuentro, completamente descompuesta. Esto es problemático, Celestino. Un conflicto personal puede comprometer la calidad del tratamiento, o puede motivar a ambos a trabajar más duro, sugirió Celestino. Selva es demasiado profesional para permitir que sus sentimientos afecten su trabajo. Y Beltrán, bueno, tal vez la presencia de Selva sea exactamente lo que necesita para motivarse. Remedios consideró las opciones. ¿Crees que deberíamos reasignar el caso? Dame una semana más para observar. Si las cosas se complican, intervenimos. Pero creo que Selva puede manejarlo. Esa tarde, Dámaso esperaba en el jardín trasero de su casa, donde habían instalado un área de ejercicio al aire libre. El sol de octubre creaba un ambiente dorado que contrastaba con la turbulencia de sus pensamientos. No había podido dejar de pensar en la reacción de Selva cuando mencionó los hijos, en la sombra de dolor que había cruzado por su rostro. Selva llegó puntualmente a las 3, pero esta vez no estaba sola. Un hombre alto de cabello oscuro la acompañaba, cargando equipo adicional de fisioterapia. Señor Beltrán, le presento a Celestino Vega, fisioterapeuta. Trabajaremos en conjunto para acelerar su recuperación. Los ojos de Dámaso se endurecieron al ver la familiaridad con que Celestino trataba a Selva, la forma protectora en que se posicionaba cerca de ella. ¿Es necesario tanto personal para una simple sesión de rehabilitación? Cuando el paciente tiene tendencias difíciles, es recomendable tener respaldo, respondió Selva con frialdad profesional. Celestino extendió su mano. Es un placer conocerle, señor Beltrán. He oído hablar mucho de su trabajo arquitectónico. Dámaso estrechó su mano sin entusiasmo, notando inmediatamente la banda de matrimonio en el dedo de Celestino. Un alivio extraño lo invadió, seguido inmediatamente por la vergüenza de sentir celos de alguien que claramente era solo un colega. Hoy trabajaremos en transferencias, anunció Selva. Necesitamos que aprenda a moverse de la silla de ruedas a diferentes superficies de manera independiente. La sesión fue intensa y frustrante. Cada pequeño progreso se veía ensombrecido por la presencia silenciosa de Celestino, que observaba las interacciones entre Dámaso y Selva con ojos entrenados. No pasó por alto la tensión eléctrica que saltaba entre ellos, ni la forma en que ambos evitaban el contacto visual directo. Su rango de movimiento está mejorando, comentó Celestino cuando terminaron. Con trabajo constante, debería recuperar movilidad significativa. ¿Debería?, preguntó Dámaso, secándose el sudor de la frente. La rehabilitación es tanto mental como física, explicó Celestino, dirigiéndole una mirada significativa. Los pacientes que tienen algo por lo que luchar se recuperan más rápido. Mientras empacaban el equipo, Dámaso reunió coraje para hacer la pregunta que lo había atormentado toda la semana. Selva, ¿podemos hablar en privado un momento? Ella miró a Celestino, quien asintió discretamente. Te espero en el coche, le dijo, dándole un apretón alentador en el hombro antes de retirarse. Solos en el jardín, con el sonido de las olas rompiendo en la distancia, Dámaso y Selva se enfrentaron al silencio cargado que había crecido entre ellos durante días. ¿Por qué duele tanto?, preguntó él finalmente, su voz apenas audible. ¿Por qué después de 10 años verte sigue sintiéndose como si me arrancaran el corazón? Selva permaneció de espaldas a él, observando el horizonte. Porque algunas heridas nunca sanan completamente, Dámaso. Solo aprendemos a vivir con el dolor. ¿Tú vives con dolor? Ella se volvió entonces, y por primera vez en días le permitió ver la verdad en sus ojos. Todos los días de mi vida desde que te fuiste. Y con esa confesión devastadora, se alejó, dejando a Dámaso con la certeza terrible de que había destruido algo precioso que nunca podría reparar. La lluvia golpeaba contra las ventanas del taller de Consolación mientras ella trabajaba en silencio.
sus dedos moviéndose automáticamente sobre la tela mientras su mente navegaba por memorias dolorosas. Había pasado una semana desde la visita de Milagros Beltrán y cada día veía a su hija regresar más pálida, más tensa, luchando contra fantasmas que se negaba a confrontar. El sonido de la puerta la sobresaltó. Selva entró empapada por la lluvia, sus ojos rojos y su compostura habitual completamente destruida. «Mamá, no puedo más», susurró, colapsando en una silla junto a la mesa de trabajo. «No puedo seguir fingiendo que él es solo un paciente». Consolación dejó su costura y se acercó a su hija, acariciando su cabello húmedo como había hecho cuando era niña. «¿Qué pasó hoy?» Hizo progresos significativos en su rehabilitación. Logró caminar 10 pasos sin ayuda. Selva sollozó contra el hombro de su madre, y todo lo que podía pensar era en lo orgulloso que habría estado nuestro bebé de ver a su papá recuperándose. El corazón de Consolación se quebró un poco más. Durante 10 años había visto a su hija cargar con ese secreto, negándose a buscarlo, negándose a contarle sobre el embarazo y la pérdida que había sufrido. «Hija, tal vez sea momento de que él sepa la verdad». «¿Para qué?» Selva se incorporó, limpiándose las lágrimas con rabia. «¿Para que sienta pena por mí? ¿Para que me vea como la patética exnovia que no pudo superar una ruptura? Para que entienda el peso real de sus decisiones», respondió Consolación firmemente. «Y para que tú puedas finalmente sanar». Mientras tanto, en la mansión Beltrán, Dámaso había logrado trasladarse desde su silla de ruedas hasta el sofá sin ayuda por primera vez desde el accidente. El logro debería haberlo llenado de alegría, pero en lugar de eso se sentía vacío, como si cada paso hacia la recuperación física lo alejara más de la única persona que realmente importaba. Bautista entró al salón con una copa de brandy en la mano, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Las noticias sobre tu progreso han llegado hasta la oficina», comentó, sentándose frente a él. «Los clientes están esperando tu regreso». «Los clientes pueden esperar», murmuró Dámaso, su mirada perdida en la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. «Es por la enfermera, ¿verdad?» Bautista fue directo, como siempre. «Tu madre me contó que tienen historia». Dámaso se volvió hacia su padre, sorprendido por la franqueza. «¿Qué más te contó?» «Que la lastimaste profundamente cuando decidiste irte a París». Bautista tomó un sorbo de su brandy, estudiando el rostro de su hijo. «¿Valió la pena, Dámaso? ¿Todo el éxito, todos los proyectos, valieron la pena perder al amor de tu vida?» La pregunta golpeó a Dámaso como un puñetazo. Durante años había convencido a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que el sacrificio personal había sido necesario para alcanzar la grandeza profesional. «Pensé que sí», admitió finalmente, hasta que la volví a ver. «¿Y ahora qué vas a hacer al respecto?» «¿Qué puedo hacer? Ella me odia y tiene todo el derecho del mundo». Bautista se inclinó hacia adelante. «Hijo, he construido un imperio empresarial desde cero, pero el mayor error de mi vida fue no luchar lo suficiente por tu madre cuando éramos jóvenes. Perdí 2 años de nuestra relación por orgullo y ambición. No cometas el mismo error». Al día siguiente, Selva llegó a la casa de los Beltrán con una determinación renovada. Había tomado una decisión durante la noche. Terminaría el tratamiento de Dámaso de manera profesional y luego se iría de San Sebastián para siempre. No podía seguir torturándose diariamente con recuerdos de lo que pudo haber sido. Encontró a Dámaso en el jardín, practicando los ejercicios que ella le había enseñado. Sus movimientos eran más fluidos, más seguros. En unas pocas semanas más, no necesitaría sus servicios. «Buenos días», saludó manteniendo su voz neutral. «Veo que ha estado practicando». «Todos los días», respondió él sin dejar de ejercitarse. «Quiero recuperarme completamente». «¿Para poder regresar a tu trabajo?» Dámaso se detuvo y la miró directamente. «Para poder estar en pie cuando te pida perdón apropiadamente». Selva sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Dámaso, no. Necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte dejado», continuó él, acercándose lentamente. «Necesito que sepas que en París, en cada edificio que diseñé, en cada premio que recibí, lo único que podía pensar era en cuánto deseaba compartirlo contigo». «Entonces, ¿por qué no regresaste?», explotó Selva, años de dolor finalmente desbordándose. «¿Por qué no escribiste? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué me dejaste creer que no significaba nada para ti?».
Porque era un cobarde, admitió él, su voz quebrándose. Porque pensé que eras joven y me olvidarías. Porque creí que encontrarías a alguien mejor. ¡Estaba embarazada! Las palabras salieron de Selva como un grito desgarrador que había estado conteniendo durante una década. El mundo se detuvo. Dámaso se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente, sus piernas recién fortalecidas, apenas sosteniéndolo. ¿Qué dijiste? Selva se cubrió la boca con las manos, horrorizada de haber revelado el secreto que había jurado llevar a la tumba. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Estaba embarazada cuando te fuiste a París, repitió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. De 2 meses. Iba a decírtelo la noche antes de tu partida, pero tú me dijiste que era demasiado joven para entender tu carrera. Dámaso se sentó pesadamente en una silla cercana, su rostro completamente pálido. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para que te quedaras por obligación? ¿Para que me odiaras por arruinar tus planes? ¿Dónde está nuestro hijo?, preguntó él con voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Selva cerró los ojos reuniendo las fuerzas para pronunciar las palabras más dolorosas de su vida. Lo perdí 2 meses después de que te fuiste. El estrés, la depresión. Mi cuerpo no pudo sostener el embarazo. Dámaso se dobló sobre sí mismo, como si hubiera recibido un golpe mortal. El sonido que salió de su garganta era medio gemido, medio rugido de dolor animal. Había perdido no solo a Selva, sino también a un hijo que nunca conoció. Dios mío, Selva, lo siento tanto. No quiero tu lástima, susurró ella retrocediendo. No quiero tu culpa, solo quiero que entiendas por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo fingir que somos solo enfermera y paciente, cuando cada vez que te miro, veo al padre del bebé que perdimos. Con esas palabras devastadoras, Selva se volvió y corrió hacia la casa, dejando a Dámaso solo en el jardín, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de la decisión que había tomado 10 años atrás. No había perdido solo un amor, había perdido una familia completa que nunca tuvo la oportunidad de existir. Y mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre San Sebastián, tanto Dámaso como Selva se dieron cuenta de que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar solo con tiempo y buenas intenciones. 3 días habían pasado desde la revelación devastadora en el jardín de los Beltrán. 3 días en los que Selva no había aparecido para las sesiones de rehabilitación, enviando en su lugar a diferentes enfermeras del hospital que trabajaban con la eficiencia mecánica de quien cumple órdenes sin involucrarse emocionalmente. Dámaso se había negado a trabajar con cualquiera de ellas. Permanecía sentado junto a la ventana, inmóvil como una estatua de sal, observando el mar con ojos que habían perdido toda chispa de vida. No comía, apenas hablaba, y había rechazado todas las visitas de amigos y colegas que intentaban animarlo. «Hijo, esto no puede continuar», dijo Milagros, entrando al salón con una bandeja de comida que sabía que él no tocaría. «Vas a enfermarte». «Ya estoy enfermo», murmuró Dámaso sin apartar la vista del horizonte. «Enfermo de alma». Milagros se sentó a su lado, estudiando el perfil demacrado de su hijo. En 3 días había envejecido años, como si el peso de la verdad hubiera aplastado algo esencial en él. «¿Vas a contarme qué pasó con Selva?» Dámaso cerró los ojos, y por primera vez en décadas, Milagros vio lágrimas deslizarse por las mejillas de su hijo. «Tuve un hijo, madre, un bebé que nunca conocí porque mi ambición era más importante que el amor». El corazón de Milagros se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Con voz quebrada, Dámaso le contó todo: el embarazo secreto, la pérdida, el dolor que Selva había cargado sola durante una década. Cada palabra era como arrancarse pedazos del alma, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien más llevara el peso de esa verdad terrible. «Dios santo», susurró Milagros cuando él terminó. «Esa pobre niña. ¿Y tú, hijo mío, cómo vas a vivir con esto?» «No lo sé», admitió Dámaso. «No sé cómo mirarme al espejo sabiendo que maté a mi propio hijo con mi egoísmo». En su apartamento, Selva no estaba en mejor estado. Celestino y Lucía se habían turnado para cuidarla desde que había regresado aquella tarde, destrozada después de haber revelado el secreto que había jurado guardar para siempre. «No puedo volver», repetía como un mantra, acurrucada en el sofá con una manta sobre los hombros.
No puedo verlo sabiendo que él sabe. Selva, cariño, tienes que terminar su tratamiento, insistía Lucía suavemente. Es tu responsabilidad profesional. Al diablo con la responsabilidad profesional, explotó Selva, sus ojos brillando con una furia desesperada. ¿Dónde estaba mi responsabilidad cuando lo dejé destruirme? ¿Dónde estaba cuando perdí a nuestro bebé porque no pude manejar el abandono? Celestino se acercó, su rostro grave. Selva, escúchame. Huir otra vez no va a sanar nada. Ya corriste una vez, te escondiste en Barcelona durante 7 años. ¿Y qué conseguiste? El dolor siguió ahí, ¿verdad? Al menos en Barcelona podía fingir que había superado todo esto. Pero no lo habías superado, dijo Lucía con ternura brutal. Por eso regresaste. Tu alma sabía que necesitabas enfrentar esto. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Celestino fue a abrir, regresando con expresión sorprendida. Selva, es Consolación, y trae a alguien contigo. Consolación entró seguida de Milagros Beltrán, ambas mujeres unidas por el dolor compartido de ver a sus hijos destruirse mutuamente. Necesitamos hablar todas, anunció Consolación sin preámbulos. Esta situación no puede continuar. Selva se incorporó, alarmada por ver a la madre de Dámaso en su apartamento. Señora Beltrán, Dámaso me contó todo, la interrumpió Milagros, sus ojos húmedos de compasión. El bebé, la pérdida, todo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionarle el aire a la habitación. Selva, continuó Milagros, acercándose lentamente, no vengo a juzgarte, vengo como una madre que perdió un nieto sin saberlo y como alguien que ha visto a su hijo convertirse en una sombra de sí mismo. No fue culpa de Selva, saltó Consolación protectoramente. Mi hija era apenas una niña cuando... No estoy culpando a nadie, dijo Milagros con firmeza. Estoy tratando de encontrar una manera de que todos podamos sanar. Selva se puso de pie bruscamente. No hay sanación posible. Algunas cosas están demasiado rotas para repararse. ¿Incluso el amor?, preguntó Milagros suavemente. Especialmente el amor, respondió Selva con amargura. El amor es lo que más duele. Milagros se acercó más, extendiendo sus manos hacia Selva. Hija, sé que esto va a sonar extraño viniendo de mí, pero ¿puedo abrazarte? Como la abuela que nunca pude ser de tu bebé. La pregunta quebró la última barrera de resistencia de Selva. Se colapsó en los brazos de Milagros, sollozando con la desesperación de alguien que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Lo siento tanto, murmuró entre lágrimas. Siento no habérselo dicho antes. Siento haber perdido a su nieto. No, mi niña, susurró Milagros, acariciando su cabello. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Consolación observaba el abrazo con lágrimas en los ojos, viendo por primera vez en años a su hija permitirse ser vulnerable con alguien más. ¿Qué proponen que hagamos?, preguntó Celestino finalmente. Milagros se separó de Selva, pero mantuvo sus manos en sus hombros. Dámaso necesita terminar su rehabilitación, y ustedes dos necesitan hablar, realmente hablar, sobre lo que pasó y sobre lo que sienten ahora. No puedo, susurró Selva. Sí puedes, dijo Consolación firmemente. Y lo harás, porque has cargado este dolor sola durante 10 años, y es hora de que ambos lo carguen juntos o lo dejen ir juntos. Milagros asintió. Mañana por la mañana, Dámaso te estará esperando. No como paciente y enfermera, sino como dos personas que perdieron algo precioso y necesitan encontrar una manera de vivir con esa pérdida. Selva miró a todas las mujeres que la rodeaban, su madre que la había protegido toda la vida, Milagros que la había aceptado sin juicio, Lucía que la había acogido como hermana, todas esperando que encontrara el valor que había perdido junto con su bebé años atrás. Está bien, susurró finalmente. Iré mañana, pero después de eso me voy de San Sebastián para siempre. Las dos madres intercambiaron miradas significativas, sabiendo que el destino de sus hijos se decidiría en las próximas horas, y ambas rezaron en silencio para que el amor que una vez había sido lo suficientemente fuerte para crear vida fuera también lo suficientemente poderoso para sanar las heridas que había dejado atrás. El amanecer sobre la bahía de la Concha pintaba el cielo de tonos dorados y rosados.
pero la belleza del paisaje contrastaba cruelmente con la tormenta emocional que se desarrollaba en el interior de la casa Beltrán. Dámaso había esperado toda la noche, inmóvil en su silla junto a la ventana, temiendo que Selva no cumpliera su promesa de venir. Cuando el sonido del timbre resonó a las 8 en punto, su corazón se detuvo. Esta vez no hubo intermediarios, no hubo saludos corteses de milagros. Selva entró directamente al salón. Sus pasos ecos en el mármol como sentencias de un juicio final. Se veían diferentes. Dámaso había envejecido años en una semana, su rostro demacrado y sus ojos hundidos, revelando noches de insomnio y remordimiento. Selva, por su parte, había perdido toda pretensión de profesionalismo. Vestía ropa casual, sin maquillaje, con ojeras profundas que hablaban de lágrimas derramadas hasta el agotamiento. «Fine porque lo prometí», dijo ella, permaneciendo de pie cerca de la puerta, como si mantener la distancia pudiera protegerla de lo que estaba por venir. «Pero necesitas saber que después de esto, me voy, definitivamente». Dámaso asintió lentamente. «Lo entiendo». El silencio se extendió entre ellos, cargado de una década de palabras no dichas, de dolor acumulado, de pérdidas que ninguno de los dos sabía cómo procesar. «¿Cómo se llamaría?», preguntó él finalmente, su voz apenas un susurro. Selva se estremeció como si la hubieran golpeado. «¿Qué? Nuestro hijo. ¿Habías pensado en un nombre?» Las lágrimas que Selva había jurado no derramar más comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Mateo si era niño, Marina si era niña, como el mar que tanto amabas. Dámaso cerró los ojos, el dolor físico de la pérdida atravesándolo como un cuchillo. «Mateo», repitió, saboreando el nombre que nunca pudo pronunciar. «O Marina». «No hagas esto, Dámaso», suplicó Selva, su voz quebrándose. «No hagas que sea más real de lo que ya es». «Pero era real», insistió él, finalmente girando su silla para enfrentarla completamente. «Era real, y yo lo maté con mi egoísmo». «No», gritó Selva, sorprendiéndolos a ambos con la fuerza de su negación. «No te atrevas a apropiarte también de mi dolor. Tú no mataste a nuestro bebé. Las complicaciones médicas lo hicieron. El estrés que tu abandono causó contribuyó, pero no fuiste tú quien...» Se detuvo, respirando agitadamente, realizando que había estado protegiendo a Dámaso incluso en su propia confesión. «¿Por qué me defiendes?», preguntó él, genuinamente confundido. «Tienes todo el derecho del mundo de odiarme». Selva se dejó caer en una silla, finalmente abandonando su posición defensiva junto a la puerta. «Porque te amé tanto, que incluso mi odio hacia ti era una forma de amor. Porque durante 10 años he luchado contra la necesidad de protegerte, incluso de mí misma». «Selva, déjame terminar», lo interrumpió ella alzando una mano. «Necesito decir esto, porque después nunca más podré hacerlo». Dámaso asintió, preparándose para escuchar verdades que sabía que lo destruirían. «Cuando te fuiste, pensé que moriría del dolor, literalmente. Hay un dolor tan profundo que tu cuerpo cree que va a matarte». Selva habló mirando sus manos, incapaz de sostener su mirada. «Pero cuando descubrí que estaba embarazada, encontré una razón para seguir viviendo. Iba a ser madre de tu hijo, iba a amar a alguien que llevaba tu sangre. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me llamaste cuando lo supiste?» «Porque tu último mensaje antes de irte fue muy claro», respondió ella con amargura. «Dijiste que necesitabas concentrarte en tu carrera, que las relaciones serias eran una distracción. ¿Cómo iba a decirte que llevaba en mi vientre la mayor distracción posible?» Dámaso se llevó las manos al rostro, recordando sus palabras arrogantes de juventud. «Dios, Selva, era un idiota de 24 años que creía que el mundo me debía el éxito. Eras el hombre que amaba», corrigió ella suavemente. «Y yo era lo suficientemente ingenua para creer que el amor era más fuerte que la ambición». «Lo era», insistió él. «Lo es, Selva. Todo lo que logré en París, todos los edificios, todos los premios, nada de eso llenó el vacío que dejaste, nada de eso me hizo sentir completo. Pero no regresaste, porque era un cobarde, porque cada año que pasaba hacía más difícil admitir que había cometido el error más grande de mi vida». Selva finalmente lo miró directamente, y en sus ojos verdes él vio el reflejo de su propio dolor. «¿Sabes lo que es más triste, Dámaso? Que incluso después de todo, incluso después de perder a nuestro bebé, incluso después de 10 años de odiarte,
Cuando te vi en esa silla de ruedas, mi primer instinto fue protegerte, curarte, amarte. Las palabras colgaron en el aire como una confesión y una condena al mismo tiempo. ¿Y ahora?, preguntó él, su voz apenas audible. Ahora sé que tengo que irme antes de que te ame tanto otra vez, que olvide cómo sobrevivir sin ti. Dámaso extendió su mano hacia ella, y por un momento Selva vaciló. Podía ver en sus ojos la súplica silenciosa, la promesa de que esta vez sería diferente, la esperanza desesperada de que pudieran sanar juntos. Pero en lugar de tomar su mano, se puso de pie lentamente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «El día que perdí al bebé, cuando estaba en el hospital, desangrándome y con el corazón roto, hice una promesa. Prometí que si sobrevivía, nunca más permitiría que alguien tuviera tanto poder sobre mi vida. Selva, por favor, he cumplido esa promesa durante 10 años, Dámaso. Me convertí en una mujer fuerte, independiente, exitosa. No voy a traicionar a esa mujer ahora, por mucho que mi corazón me grite que me quede». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltear. «Tu rehabilitación está casi completa. En una semana estarás caminando normalmente. Celestino terminará tu tratamiento». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para las últimas palabras. «Y espero que cuando puedas caminar otra vez, uses esas piernas para algo mejor que huir de las personas que te aman». Y con esas palabras que eran tanto perdón como despedida, Selva Quiñones salió de la vida de Dámaso Beltrán por segunda vez, dejándolo con la certeza devastadora de que esta vez había perdido no solo a la mujer de su vida, sino también la oportunidad de redimirse. Una semana había pasado desde la despedida de Selva, y Dámaso se había convertido en un hombre poseído por un propósito. Celestino llegaba cada mañana para encontrarlo ya ejercitándose, empujando su cuerpo más allá de los límites recomendados, como si el dolor físico pudiera aliviar aunque fuera una fracción del tormento emocional que cargaba. «Dámaso, necesitas descansar», advirtió Celestino observando cómo su paciente completaba su tercera sesión de caminata del día. «Vas a lastimarte si continúas así». «Ya estoy lastimado», respondió Dámaso, secándose el sudor mientras se apoyaba en las barras paralelas. «Lo que estoy haciendo ahora es intentar sanar». Celestino estudió el rostro determinado de su paciente. Durante años había trabajado con personas en rehabilitación, pero nunca había visto una transformación tan radical. El hombre derrotado y amargado de hace un mes había sido reemplazado por alguien que luchaba con la desesperación de quien tenía una misión. «¿Puedo preguntarte qué planeas hacer cuando puedas caminar completamente?» Dámaso se detuvo, apoyándose en las barras mientras contemplaba la vista de la bahía. «Voy a buscarla». «Dámaso, no para convencerla de que regrese», lo interrumpió, «para pedirle perdón apropiadamente, para honrar la memoria de nuestro hijo de la manera que debía haberlo hecho hace 10 años. Mientras tanto, en Barcelona, Selva intentaba reconstruir la vida que había abandonado para regresar a San Sebastián. Su antiguo jefe en el Hospital Clínic la había recibido con los brazos abiertos y tenía un apartamento temporal mientras buscaba algo permanente. Pero por primera vez en 10 años, huir no estaba funcionando. «Estás diferente», observó su colega y amiga Nuria durante el almuerzo. «Más presente, pero también más triste». Selva removió distraídamente su ensalada. «Enfrenté algunos fantasmas del pasado, y valió la pena. Dolió más de lo que imaginé posible», admitió Selva. «Pero creo que finalmente puedo empezar a sanar de verdad». Su teléfono vibró con un mensaje de Celestino. «Dámaso pregunta por ti todos los días. Su progreso es extraordinario. Camina completamente solo ahora». Selva cerró el teléfono sin responder, como había hecho con todos los mensajes de San Sebastián durante la semana pasada. Necesitaba mantener la distancia para protegerse, pero una parte de ella se alegraba de saber que él se estaba recuperando. Esa tarde, Dámaso hizo algo que no había hecho en años. Caminó hasta el cementerio de Pollo en las afueras de San Sebastián. Sus piernas temblaron durante el trayecto de 2 kilómetros, pero se negó a usar taxi o que lo acompañaran. Esto era algo que necesitaba hacer solo. En la floristería cerca del cementerio, compró un ramo pequeño de margaritas blancas, las flores favoritas de Selva cuando eran jóvenes. Luego se dirigió a la sección de memoriales para niños no nacidos, un área pequeña y tranquila donde algunas familias dejaban recuerdos de los hijos que habían perdido.
Escogió un lugar bajo un roble centenario, con vista a las montañas que rodeaban San Sebastián. Se arrodilló lentamente, sus piernas aún débiles protestando por el esfuerzo, y colocó las flores en el césped. «Hola, Mateo», susurró, la voz quebrándosele en el nombre que nunca había pronunciado en voz alta. «O Marina. No sé cuál elegir, así que tal vez seas ambos». El viento movió las hojas del roble, creando un susurro que sonaba como una respuesta. «Sé que nunca te conocí, que nunca pude abrazarte o contarte cuentos antes de dormir. Sé que tu mamá tuvo que decirte adiós por los dos». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Pero quiero que sepas que te amo, que desde el momento en que supe de tu existencia, te he amado con todo lo que soy». Se quedó allí durante horas, hablándole a su hijo perdido sobre los proyectos que había diseñado, sobre París, sobre cómo cada línea que había dibujado llevaba el peso de la familia que había perdido por su estupidez. «Le hice daño a tu mamá», confesó mientras el sol comenzaba a ponerse. «Le hice tanto daño que no sé si alguna vez podrá perdonarme, pero voy a intentar ser el hombre que ella se merecía desde el principio. Voy a intentar ser el padre que tú te merecías». Cuando finalmente se levantó para irse, Dámaso se sintió diferente, más liviano, como si hubiera dejado parte de su culpa bajo ese roble, pero también más determinado. Al regresar a casa, encontró a Bautista esperándolo en el estudio, con una expresión que no podía descifrar. «¿Dónde estabas? Tu madre estaba preocupada». «En el cementerio», respondió Dámaso simplemente, «visitando a mi hijo». Bautista asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de explicaciones. «¿Te sientes mejor?» «Me siento resuelto», dijo Dámaso sentándose frente a su padre. «Necesito pedirte un favor, papá. Lo que necesites. Quiero que uses tus contactos para encontrar toda la información posible sobre la pérdida de embarazo que sufrió Selva hace 10 años. Registros médicos, facturas del hospital, todo». Bautista frunció el ceño. «¿Para qué quieres esa información?» «Porque voy a crear una fundación en memoria de nuestro hijo. Una fundación que ayude a mujeres jóvenes que atraviesan pérdidas de embarazo, que les proporcione apoyo psicológico y económico para que no tengan que enfrentar eso solas como lo hizo Selva». Los ojos de Bautista se suavizaron con orgullo. «Ese es un proyecto hermoso, hijo. Y quiero que Selva sea la directora ejecutiva», continuó Dámaso. «Quiero darle algo que sea completamente suyo, donde pueda ayudar a otras mujeres a sanar de la manera que ella nunca pudo. ¿Y si se niega?». Dámaso se levantó y caminó hacia la ventana, sus pasos más firmes de lo que habían sido en meses. «Entonces al menos sabré que hice algo bueno con el dolor que causé, algo que honré la memoria de nuestro hijo y el sacrificio que ella hizo». Se volvió hacia su padre, y Bautista vio en sus ojos una determinación que no había estado allí desde antes del accidente. «Además», añadió Dámaso con una sonrisa triste, «ella me dijo que usara mis piernas para algo mejor que huir. Es hora de que aprenda a caminar hacia las cosas que importan, en lugar de alejarme de ellas». Esa noche, mientras Dámaso trabajaba en los primeros bocetos de lo que sería la Fundación Mateo Marina, no sabía que en Barcelona, Selva despertaba de un sueño en el que un niño de ojos verdes como los suyos y sonrisa como la de Dámaso le decía que era hora de volver a casa. El destino, parecía, aún no había terminado con ellos. 2 meses habían pasado desde que Selva había regresado a Barcelona, intentando reconstruir una vida que ya no se sentía como suya. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que el dolor hubiera disminuido durante la noche, y cada noche se acostaba con la realidad de que algunas heridas necesitaban más que tiempo para sanar. Era un martes lluvioso cuando Nuria irrumpió en la sala de descanso del hospital con una expresión de asombro que inmediatamente alertó a Selva. «Tienes que ver esto», dijo, extendiendo una tableta con un artículo de noticias abierto. El titular hizo que el corazón de Selva se detuviera. «Reconocido arquitecto de San Sebastián crea Fundación en memoria de hijo perdido». Con manos temblorosas, Selva comenzó a leer el artículo que detallaba cómo Dámaso Beltrán, después de su recuperación de un grave accidente, había establecido la Fundación Mateo Marina para apoyar a mujeres que habían sufrido pérdidas de embarazo. El artículo mencionaba su propia experiencia personal con la pérdida, aunque sin nombrar a Selva directamente. «Selva, ¿estás bien?», preguntó Nuria, alarmada por la palidez de su amiga. Pero Selva no podía responder.
Cada palabra del artículo era como un golpe directo al corazón. Dámaso había hecho público su dolor más íntimo. Había convertido su tragedia personal en algo hermoso que podría ayudar a otras mujeres. Su teléfono sonó en ese momento. Era Celestino. «Selva, ¿has visto las noticias?» «Acabo de leerlo», susurró ella, su voz apenas audible. «Hay más. La fundación te está ofreciendo el puesto de directora ejecutiva. El sueldo es, bueno, es excepcional, y tendrías total autonomía para diseñar los programas». Selva cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Celestino, no puedo...» «Antes de que digas que no, hay algo más que debes saber. Dámaso ha estado caminando hasta el cementerio cada semana, siempre con flores blancas. Los empleados del cementerio dicen que se queda horas hablando con Mateo Marina». Las lágrimas que Selva había contenido durante 2 meses finalmente se desbordaron. La imagen de Dámaso, solo en el cementerio, hablando con el hijo que nunca conocieron, era más de lo que su corazón podía soportar. Esa misma tarde, el teléfono de Selva volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Selva Quiñones? La voz era formal, profesional. «Sí, soy Paloma Herrera, directora de Recursos Humanos de la Fundación Mateo Marina. Me gustaría invitarla a una entrevista para el puesto de directora ejecutiva. Yo no estoy segura de estar interesada. Entiendo sus reservas, señorita Quiñones, pero me gustaría que conociera el proyecto completo antes de tomar una decisión. ¿Podría viajar a San Sebastián este fin de semana? Todos los gastos serían cubiertos, por supuesto». Selva miró por la ventana de su apartamento barcelonés, viendo la vida pasar sin sentirse parte de ella. «¿Estará presente el señor Beltrán en la entrevista?» «No, señorita. El señor Beltrán específicamente solicitó no estar presente en el proceso de selección. Quiere que la decisión sea completamente suya». El viernes por la tarde, Selva se encontró de vuelta en San Sebastián, sus emociones un torbellino de nervios y nostalgia. La oficina temporal de la fundación estaba ubicada en un edificio elegante cerca del puerto, con vista a la bahía que había sido testigo de tantos momentos importantes de su vida. Paloma Herrera resultó ser una mujer de mediana edad con ojos compasivos y una sonrisa genuina. Durante 2 horas le mostró los planes detallados de la fundación, centros de apoyo, programas de terapia, becas para educación, asistencia médica gratuita. «Es extraordinario», admitió Selva, revisando los documentos. «Todo esto fue idea del señor Beltrán. Él estableció los objetivos generales y proporcionó el financiamiento inicial», explicó Paloma. «Pero insistió en que la directora ejecutiva tuviera total libertad para desarrollar los programas específicos. Dijo que alguien que había vivido esta experiencia sabría mejor que nadie cómo ayudar a otras mujeres». Selva sintió un nudo en la garganta. Incluso en su ausencia, Dámaso seguía intentando cuidarla, respetando su espacio mientras le ofrecía la oportunidad de transformar su dolor en propósito. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Paloma suavemente. Selva asintió. «Usted es la madre de Mateo Marina, ¿verdad?». La pregunta, formulada con tanta delicadeza, hizo que Selva no pudiera hacer otra cosa más que asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Entonces debe saber», continuó Paloma, «que el señor Beltrán habla de usted con un respeto y un amor que es raro ver en estos tiempos. No está tratando de recuperarla, está tratando de honrarla». Después de la entrevista, Selva se encontró caminando sin rumbo por las calles de San Sebastián. Sus pasos la llevaron inevitablemente al cementerio de Polloe, donde siguió las indicaciones hasta llegar al roble centenario que Celestino le había descrito. Allí, bajo el árbol, encontró un pequeño memorial improvisado, flores frescas, algunas cartas escritas a mano y una pequeña placa de bronce que simplemente decía «Mateo Marina Beltrán Quiñones, amado antes de nacer, recordado para siempre». Selva se arrodilló junto al memorial, sus dedos trazando las letras de la placa. Por primera vez en 10 años, no se sintió sola en su duelo. Dámaso había estado allí, había llorado allí, había transformado este lugar en un santuario de amor y memoria. «Hola, mi bebé», susurró su voz quebrándose. «Tu papá ha estado cuidándote, ¿verdad? Ha estado diciéndote lo mucho que te amamos». El viento movió las hojas del roble, y Selva sintió una paz que no había experimentado desde la pérdida. No era coincidencia que hubiera regresado a San Sebastián.
No era casualidad que Dámaso hubiera creado esta fundación. No era accidente que sus caminos se hubieran cruzado nuevamente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que hayas encontrado el memorial. Sé que es presuntuoso de mi parte haber incluido tu apellido, pero él siempre fue nuestro hijo. Si decides tomar el trabajo, prometo mantener mi distancia. Solo quiero que sepas que esto no es sobre nosotros, es sobre honrar su memoria ayudando a otros. D. Selva leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no presionarla, para darle el espacio que necesitaba, mientras le mostraba que él había cambiado fundamentalmente. Se quedó junto al memorial hasta que el sol se puso sobre San Sebastián, tomando la decisión que cambiaría el resto de su vida. No por Dámaso, no por el pasado, sino por todas las mujeres que necesitarían el apoyo que ella nunca había tenido, y por el hijo que habían perdido, pero cuyo amor podría vivir para siempre en la ayuda que darían a otros. Cuando finalmente se levantó para irse, Selva sabía que había llegado a casa, no para reconquistar el pasado, sino para construir un futuro donde su dolor tuviera propósito y su amor perdido pudiera florecer en forma de esperanza para otros. 6 meses después de aceptar dirigir la Fundación Mateo Marina, Selva observaba desde la ventana de su nueva oficina cómo el sol de abril pintaba de dorado la bahía de la Concha. La fundación había crecido más allá de todas las expectativas. 3 centros de apoyo funcionando, un programa de becas que había ayudado a 40 mujeres y una línea de asistencia que recibía llamadas de toda España. Pero lo más importante era que ella había sanado, no completamente. Sabía que algunas heridas del alma nunca cicatrizaban del todo, pero había encontrado paz en transformar su dolor en propósito. Durante todos esos meses, Dámaso había cumplido su promesa de mantener distancia. Ocasionalmente se cruzaban en eventos de la fundación, intercambiando saludos corteses y profesionales. Él había diseñado gratuitamente los espacios de los centros de apoyo, creando ambientes cálidos y acogedores que abrazaban a las mujeres en su momento más vulnerable. Pero nunca intentaba conversaciones personales, nunca la presionaba, simplemente estaba ahí, como una presencia constante, pero respetuosa. «Selva, tienes una visita», anunció Carmen, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Quién es?» «Consolación Quiñones. Dice que es tu madre». Selva sonrió. Su madre había comenzado a visitarla regularmente en la oficina, a veces trayendo almuerzo, otras veces simplemente para charlar sobre los casos que habían ayudado esa semana. «Hazla pasar, por favor». Pero cuando la puerta se abrió, no era solo Consolación quien entraba. Milagros Beltrán la acompañaba, y ambas mujeres tenían expresiones que Selva no pudo descifrar. «¿Qué pasa?», preguntó, inmediatamente alerta. «¿Está todo bien?» Dámaso está bien», la tranquilizó Milagros rápidamente. «Pero necesitamos hablar contigo». Las 3 mujeres se sentaron en el área de reuniones que Selva había acondicionado para recibir a las beneficiarias de la fundación. Era un espacio cálido, con sofás cómodos y vista al mar. «Hija», comenzó Consolación, tomando las manos de Selva entre las suyas. «¿Eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Estoy en paz. El trabajo me llena. Siento que finalmente estoy haciendo algo significativo con mi vida». «Eso no es lo que te preguntó», intervino Milagros suavemente. «Te preguntó si eres feliz». Selva miró entre las 2 mujeres, viendo en sus ojos una complicidad que la alarmó. «¿Qué están tramando?» «Nada», dijo Consolación con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Solo que hoy es el aniversario del accidente de Dámaso, 1 año desde que comenzó su rehabilitación, y él está en el cementerio». El corazón de Selva se aceleró. Y lleva ahí desde el amanecer», continuó Milagros. «Carmen nos dijo que hoy también se cumple exactamente 1 año desde que ustedes se reencontraron». Selva se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Durante 1 año había evitado pensar en fechas, en aniversarios, en la sincronía dolorosa de los eventos que los habían vuelto a unir. «¿Qué quieren que haga?» «Lo que tu corazón te diga», respondió Consolación simplemente. «Mi corazón me ha metido en problemas antes. Y también te ha dado los momentos más hermosos de tu vida», añadió Milagros. «Selva, he visto a mi hijo durante este año. Ha trabajado incansablemente en la fundación.
Se ha convertido en un hombre diferente, pero nunca he vuelto a verlo verdaderamente feliz. Él tomó su decisión hace 10 años, y tú estás tomando la tuya ahora, la interrumpió Consolación. Cada día que pasas amándolo desde la distancia es una decisión. Cada día que eliges el miedo por encima del amor es una elección. Selva cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Durante un año había usado el trabajo como escudo, convenciéndose de que la paz profesional era suficiente. Pero por las noches, cuando se quedaba sola en su apartamento, sabía que su corazón seguía perteneciendo al hombre que había aprendido a amar de manera desinteresada. ¿Y si nos lastimamos otra vez? ¿Y si no lo hacen? Desafió Milagros. ¿Y si esta vez es diferente porque ambos han aprendido lo que significa realmente perder? Una hora después, Selva caminaba por los senderos del cementerio de Polloe, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el lugar. Llevaba un ramo de margaritas blancas, las mismas flores que Dámaso había traído cada semana durante un año. Lo encontró donde sabía que estaría, arrodillado junto al memorial de Mateo Marina. Había crecido un pequeño jardín alrededor del roble. Margaritas, rosas, lavanda. Un lugar hermoso donde el dolor se había transformado en belleza. «Hola», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarlo. Dámaso se volvió, y Selva vio que tenía lágrimas en los ojos. Durante un año había practicado este momento en su mente, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras preparadas se desvanecieron. «Selva», susurró él, poniéndose de pie lentamente. «¿Qué haces aquí?» «Vine a contarle a nuestro hijo sobre el primer año de la fundación», respondió ella, acercándose para colocar sus flores junto a las de él. «Hemos ayudado a 200 mujeres, Dámaso, 200 familias que no tuvieron que enfrentar su dolor solas». Él asintió, su garganta demasiado cerrada para hablar. «Y vine a decirte», continuó Selva finalmente mirándolo directamente, «que durante este año, trabajando en algo que nació de nuestro amor y nuestra pérdida, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que el amor no se trata de no lastimarse nunca, se trata de elegir, una y otra vez, que la persona vale la pena el riesgo». Dámaso se acercó un paso, sin atreverse a esperanzarse. «¿Y yo valgo la pena el riesgo?» Selva sonrió a través de sus lágrimas, tomando sus manos entre las suyas. «El hombre que dejó París para estar aquí cuando me necesitabas, que convirtió su culpa en propósito, que honró a nuestro hijo sin pedirme nada a cambio, ese hombre vale todos los riesgos del mundo». «Selva, yo, aún me duele», lo interrumpió ella. «Todavía tengo miedo, pero también he aprendido que huir del amor no duele menos que quedarse y lucharlo». Dámaso llevó sus manos al rostro de ella, acariciando suavemente sus mejillas húmedas. «¿Podemos intentarlo? ¿Podemos construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que perdimos?» «Ya lo estamos haciendo», susurró ella, mirando alrededor del hermoso memorial que habían creado juntos sin saberlo. «La fundación, este lugar, la manera en que hemos sanado, ya somos algo nuevo». Cuando se besaron, fue con la suavidad de dos personas que habían aprendido el valor real del amor. No era la pasión desesperada de la juventud, sino algo más profundo, la elección consciente de dos corazones heridos que habían decidido sanar juntos. «¿Crees que Mateo Marina aprobaría?», preguntó Dámaso, abrazándola mientras observaban el memorial. «Creo», dijo Selva, sintiendo una paz que no había conocido en una década, «que nuestro bebé siempre quiso que encontráramos el camino de vuelta el uno al otro». Y mientras el sol se ponía sobre San Sebastián, pintando el cielo de los mismos tonos dorados del primer día que se habían enamorado, Dámaso y Selva entendieron que algunas historias de amor son tan poderosas que pueden sobrevivir a cualquier pérdida, transformar cualquier dolor y florecer incluso en el suelo más árido de la separación. Su amor había sido herido, pero también había aprendido a sanar, y esa, quizás, era la lección más hermosa de todas. El sol de junio brillaba sobre la terraza del Centro de Apoyo Mateo Marina en el corazón de San Sebastián, donde se celebraba el 5º aniversario de la fundación. Más de 200 personas se habían reunido, mujeres que habían encontrado apoyo en sus momentos más oscuros, familias que habían sanado juntas, profesionales de la salud que se habían sumado a la causa, y los donantes que habían hecho posible que la fundación se expandiera por toda España. Selva observaba desde el balcón del segundo piso.
una mano descansando protectoramente sobre su vientre de 6 meses. Después de 3 años de matrimonio y 2 de intentos cuidadosos, finalmente habían recibido la bendición que habían temido desear. Un embarazo saludable que avanzaba sin complicaciones. ¿Nerviosa por el discurso?, preguntó Dámaso, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de ella, sus manos encontrando naturalmente el lugar donde crecía su hija. «Siempre me pongo nerviosa cuando tengo que hablar en público», admitió Selva recostándose contra su pecho. «Pero esta vez es diferente. Es importante, porque es el último antes de que nazca Isabela. Isabela Mateo Marina Beltrán Quiñones», corrigió Selva con una sonrisa, tocando su vientre. «Espero que no le moleste llevar todos esos nombres». «Llevará los nombres de todos los que la amaron antes de nacer», respondió Dámaso, besando suavemente su cuello, incluido el hermano mayor que nunca pudo conocer. Abajo en el jardín podían ver a Consolación dirigiendo la instalación de las mesas con la eficiencia de una general, mientras Milagros supervisaba los arreglos florales. Las dos mujeres se habían convertido en las mejores amigas y, anticipando la llegada de su primera nieta compartida, habían duplicado su energía en los preparativos. «Señora Beltrán», llegó Carmen subiendo las escaleras con una tableta en la mano. «Es hora de su discurso». Selva asintió, tomando la mano de Dámaso. Durante 5 años, él había asistido a cada evento de la fundación, siempre en segunda fila, nunca buscando protagonismo, simplemente apoyándola. Había aprendido que amar no era poseer, sino sostener a la persona amada mientras brillaba con luz propia. El jardín se quedó en silencio cuando Selva se acercó al micrófono. Las caras que la miraban eran testimonio viviente del trabajo que habían construido juntos. Madres que habían perdido bebés y encontrado comunidad, mujeres jóvenes que habían recibido apoyo psicológico crucial, familias que habían aprendido a sanar juntas. «Hace 5 años», comenzó, su voz clara y firme, «esta fundación nació del dolor más profundo que 2 personas pueden experimentar, la pérdida de un hijo. Dámaso y yo creíamos que esa pérdida había terminado con nuestra historia de amor. No sabíamos que en realidad apenas la estaba comenzando». Buscó la mirada de Dámaso entre la multitud, encontrando sus ojos húmedos de emoción, porque el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que aprende a repararse. No es el que nunca duele, sino el que transforma el dolor en propósito. Hizo una pausa, su mano descansando sobre su vientre. «Hoy, mientras celebramos 5 años de ayudar a otras familias a sanar, quiero contarles algo personal. En 3 meses nacerá nuestra hija Isabela. Y sé que algunas de ustedes se preguntarán si este bebé reemplaza al que perdimos hace 15 años. El silencio en el jardín era absoluto. La respuesta es no. Isabela no reemplaza a Mateo Marina. Los hermanos no se reemplazan, se suman. Esta niña crecerá conociendo la historia de su hermano mayor, sabiendo que su existencia es posible porque sus padres aprendieron que el amor es más fuerte que la pérdida. Las lágrimas corrían por muchas de las caras en la audiencia, mujeres que habían luchado con la misma pregunta, que habían temido amar de nuevo después de perder. Isabela crecerá en una familia que conoce el valor real de cada día, de cada latido del corazón, de cada sonrisa. Crecerá sabiendo que su hermano, aunque nunca lo conoció físicamente, fue quien enseñó a sus padres cómo amar sin condiciones. Selva miró hacia el cielo despejado de San Sebastián, donde las gaviotas volaban libres sobre la bahía. La Fundación Mateo Marina seguirá creciendo porque ustedes, mujeres valientes, que han transformado su dolor en fortaleza, nos han enseñado que sanar no significa olvidar, significa recordar con amor en lugar de solo con dolor. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor, pero Selva solo tenía ojos para Dámaso, que se había acercado al escenario con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amo», le susurró cuando él la alcanzó, «por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». «Y yo te amo», respondió él besando su frente, «por enseñarme que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando parece imposible». Esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido, Dámaso y Selva se sentaron en su terraza privada, observando las luces de San Sebastián reflejarse en el agua de la bahía. Habían construido una vida hermosa juntos. Él,
Había dejado los grandes proyectos internacionales para enfocarse en diseño arquitectónico social, creando espacios que sanaran comunidades. Ella había convertido la fundación en una referencia nacional, pero nunca había perdido el contacto directo con las mujeres que necesitaban ayuda. ¿Crees que Isabel la entenderá cuando sea mayor?, preguntó Selva, acariciando su vientre mientras sentía las pataditas de su hija. Entenderá que viene de una familia que conoce el valor del amor porque también conoce el dolor de la pérdida, respondió Dámaso, su mano uniéndose a la de ella. Y eso la hará más compasiva, más fuerte, más capaz de amar profundamente. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, y ambos cerraron los ojos para pedir un deseo. ¿Qué pediste?, preguntó Selva. Que Mateo Marina sepa, donde quiera que esté, que nunca lo olvidamos y que su hermana pequeña crecerá escuchando historias sobre él. Selva sonrió, sintiendo una paz que había tardado 15 años en encontrar. Yo pedí que Isabela tenga tu corazón generoso y tu determinación para construir cosas hermosas en el mundo. Y tu fortaleza, añadió Dámaso, y tu capacidad de transformar el dolor en esperanza. Mientras la noche abrazaba a San Sebastián y las olas susurraban secretos contra la orilla, Dámaso y Selva entendieron que habían construido algo extraordinario. No solo habían sanado sus propios corazones heridos, sino que habían aprendido a usar esas cicatrices como mapas para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Su historia había comenzado con un amor joven e impetuoso. Había pasado por la tragedia más profunda que dos personas pueden experimentar y había florecido en algo más hermoso de lo que habían imaginado posible, un amor maduro, consciente, que sabía que las mejores flores crecen en la tierra que ha conocido tanto la lluvia como el sol. Y en 3 meses, cuando Isabela Mateo Marina Beltrán Quiñones llegara al mundo, sería recibida no solo por padres que la amaban, sino por toda una comunidad que había aprendido que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera los que impone la muerte. Porque algunas historias de amor son tan poderosas que se extienden más allá de una sola vida, tocando corazones que nunca conocieron directamente, pero que se benefician del legado de amor que dejan atrás. Fin. Después de acompañar el viaje devastador de Dámaso y Selva, una pregunta permanece en el corazón. Si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y la realización de tus mayores sueños profesionales, ¿qué elegirías? Y más importante aún, ¿podrías perdonar a alguien que eligió la ambición sobre el amor, sabiendo que esa decisión costó la vida del hijo de ambos? Selva tardó 10 años en perdonar y dar una segunda oportunidad. ¿Tendrías esa fuerza o algunas traiciones del corazón son imperdonables incluso cuando existe amor verdadero? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.